Era una noche cerrada de agosto en el desierto de Sonora, México. Las llamas devoraban la enorme cruz de madera, mientras el humo negro ascendía hacia el cielo sin estrellas. Yo, padre Ernesto Vargas, 50 años, permanecía de rodillas sobre la arena caliente, sosteniendo mi Biblia con manos temblorosas. El círculo de encapuchados con antorchas ardientes rodeaba el escenario grabando cada segundo de mi terror. Podía sentir el calor abrasador de la cruz en llamas quemando mi espalda. Sus voces distorsionadas gritaban mientras el líder levantaba su mano para dar la señal final. Entonces comencé a recitar el Salmo 23 con voz quebrada. Lo que sucedió en ese preciso instante desafía toda explicación humana. Llevo 25 años ordenado como sacerdote católico. Durante todo este tiempo, he dedicado mi vida al ministerio urbano, trabajando especialmente con jóvenes en situación de riesgo en las comunidades más marginales de Sonora. He recibido reconocimientos de organizaciones internacionales de derechos humanos, pero esos certificados nunca significaron tanto como la confianza que logré ganar en los barrios olvidados, en las colonias donde la esperanza parecía haberse extinguido hace décadas. Mi misión siempre fue clara: rescatar a los hijos perdidos de estas tierras áridas, devolverles la dignidad que el abandono y la violencia les habían arrancado. El desierto de Sonora es un territorio vasto y despiadado. Poblados como Caborca, Altar y las zonas fronterizas con Arizona se extienden bajo un sol implacable durante el día y bajo un frío penetrante durante la noche. Aquí, la tierra árida no solo desafía la supervivencia física, sino también la espiritual. Este lugar, hermoso pero brutal, se había convertido en territorio controlado por carteles que veían en los menores de edad su materia prima más valiosa. Niños de 13, 14 años, reclutados como sicarios, entrenados para matar antes de aprender a vivir. Las amenazas comenzaron a llegar hace varios meses. Primero fueron mensajes anónimos dejados en la puerta de la parroquia. Luego, advertencias más directas de la Policía Federal, rogándome que abandonara la zona. Otros sacerdotes ya habían sido evacuados temporalmente. La tensión se respiraba en cada esquina. Pero yo sabía que mi llamado era precisamente ese: permanecer cuando todos los demás huían, extender la mano cuando todos la retiraban. Sin embargo, nada me preparó para lo que vendría esa noche de agosto. Lo que estaba por vivir cambiaría para siempre mi comprensión del poder de Dios y su protección sobre quienes cumplen su voluntad. Comenta de qué país me estás escuchando. Queremos conocerte y orar por ti. Déjame llevarte al origen de todo esto, hermano, hermana. Porque para entender esa noche en el desierto, necesitas conocer por qué me convertí en objetivo de los Chapitos, uno de los carteles más violentos de México. Todo comenzó con mi decisión de rescatar a los jóvenes sicarios, esos adolescentes que el narcotráfico devora como combustible desechable. Recuerdo perfectamente el rostro de Daniel, el primer muchacho que llegó a mi parroquia buscando salida. Tenía 15 años y ya había participado en 3 ejecuciones. Sus manos temblaban mientras me contaba cómo lo reclutaron a los 13, después de que su padre fuera asesinado por una deuda de drogas. No tuvo opción. O se unía al cartel, o su madre y sus hermanas pequeñas morirían. Esa es la realidad que enfrentan miles de familias en Sonora. El narcotráfico no toca la puerta, la derriba. Conocí a María Guadalupe Morales cuando vino a la iglesia un domingo por la mañana, con los ojos hinchados de tanto llorar. Su hijo de 16 años había desaparecido 3 días antes. Lo encontraron una semana después, en un entrenamiento paramilitar del cartel, aprendiendo a descuartizar cuerpos. María cayó de rodillas frente al altar y me suplicó: «Padre, sálvelo».
Usted es el único que puede entrar ahí y salir vivo. No sé si fue valentía o locura, pero esa misma tarde comencé a planear mi primer rescate clandestino. En 8 años, habíamos rescatado a 47 jóvenes sicarios, 47 hijos devueltos a sus madres. Documentábamos cada transformación con videos testimoniales. Carmen Leticia Herrera, otra madre desesperada, me ayudó a establecer una red clandestina de casas seguras. Funcionarios honestos de la Policía Federal nos proporcionaban información sobre reclutamientos inminentes. Era un ministerio peligroso, ilegal en muchos sentidos, pero absolutamente necesario. Pero, hermano, te voy a ser honesto. Hubo noches en las que me quedaba despierto en mi celda, preguntándome si valía la pena. ¿Valía la pena arriesgar mi vida por estos muchachos? Cuando encontraba otra carta de amenaza metida bajo la puerta de la iglesia, cuando veía las fotos de sacerdotes ejecutados en otros estados, el miedo me carcomía por dentro. La soledad del desierto se volvía insoportable. Mis superiores eclesiásticos me presionaban constantemente para que abandonara este ministerio suicida, como lo llamaban. Recuerdo una conversación con el obispo de Hermosillo. Me dijo con lágrimas en los ojos: Ernesto, tu martirio no salvará a esos muchachos, solo creará un vacío que nadie más podrá llenar. Tenía razón en muchos sentidos, pero yo sentía con cada fibra de mi ser que Dios me había puesto exactamente en ese lugar, en ese momento, para ese propósito específico. Aunque dudara, aunque temblara de miedo cada vez que cruzaba las puertas de la iglesia, no podía abandonarlos. Las amenazas de los chapitos se volvieron más específicas en julio de ese año. Dejaron una nota en el confesionario que decía: Padre entrometido, cada niño que nos quitas es un soldado menos. Te vamos a quemar vivo para que aprendas. La atmósfera en la comunidad cambió. Las madres que antes me buscaban comenzaron a evitarme por miedo. Los feligreses dejaron de asistir a misa. El terror se había instalado como una plaga invisible pero letal. El 23 de agosto recibí un mensaje de texto anónimo. Esta noche aprenderás qué les pasa a los santos que se creen intocables. No le dije nada a nadie. Celebré la misa vespertina como siempre. Bendije a las pocas personas que asistieron y me preparé para lo que viniera. Oré durante horas en la capilla vacía. Le pedí a Dios que, si era su voluntad, me librara de lo que estaba por venir. Pero sobre todo, le pedí que protegiera a los jóvenes que habíamos rescatado, que no permitiera que mi muerte fuera en vano. Alrededor de las 11 de la noche, escuché los vehículos detenerse frente a la iglesia. No corrí, no me escondí. Salí por la puerta principal con mi Biblia en la mano. Fueron 8 hombres encapuchados los que me metieron a golpes en una camioneta. Me vendaron los ojos y condujeron durante lo que parecieron horas por caminos de terracería. Podía sentir el calor del desierto incluso en la noche, el aire seco quemando mis pulmones mientras respiraba con dificultad a través de la venda. Cuando me quitaron la venda, estaba arrodillado sobre la arena caliente. Frente a mí se elevaba una cruz gigantesca de madera de mezquite, empapada en gasolina. El olor era nauseabundo. 12 hombres con capuchas y antorchas formaban un círculo perfecto alrededor mío. Uno de ellos, al que los demás llamaban el Lobo, se paró frente a mí con una cámara en la mano. «Padre Santo», dijo con voz burlona, «vas a ser famoso. Tu ejecución la verá todo México. Vamos a mostrarte qué le pasa a quien se mete con nuestros negocios». Prendieron la cruz. Las llamas se elevaron inmediatamente, creando una columna de fuego que iluminaba todo el desierto. El calor era insoportable. Podía sentir cómo la piel de mi espalda comenzaba a quemarse, incluso estando a varios metros de distancia. El lobo levantó su mano. Esa era la señal. Me iban a lanzar a las llamas. En ese momento, hermano, hermana, no pensé en mí.
Pensé en todos esos muchachos que había rescatado. Pensé en María Guadalupe, en Carmen Leticia, en todas esas madres que recuperaron a sus hijos. Pensé en Daniel, quien ahora estudia para ser maestro. Y supe que todo había valido la pena. Esa noche de agosto cambiaría para siempre mi comprensión del poder de Dios. Si ya has vivido algo parecido a esto, compártelo en los comentarios. Cerré mis ojos y comencé a recitar el Salmo 23. Mi voz estaba quebrada por el miedo y el humo que ya inhalaba. El Señor es mi pastor, nada me falta. Las risas de los sicarios se mezclaban con el crepitar de las llamas. En verdes praderas me hace descansar. El lobo dio un paso hacia mí, preparándose para empujarme. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y entonces sucedió. Un viento surgió de la nada. No era una brisa suave del desierto nocturno. Era un vendaval que parecía venir de todas direcciones y de ninguna al mismo tiempo. El sonido era ensordecedor, como si 1000 águilas batieran sus alas simultáneamente. Abrí mis ojos y vi lo imposible. Las llamas de la cruz gigante se apagaron instantáneamente. No se extinguieron gradualmente. Simplemente desaparecieron, como si alguien hubiera apretado un interruptor. Pero no fue solo la cruz. Las 12 antorchas que sostenían los sicarios se apagaron en el mismo instante. Todas, simultáneamente. El desierto quedó sumido en una oscuridad absoluta por una fracción de segundo. Y entonces, hermano, entonces apareció una luz que no venía del fuego, ni de la luna, ni de ninguna fuente natural que yo pudiera identificar. Era una luz blanca, casi azulada, que llenaba todo el espacio, pero no provenía de ningún punto específico. Iluminaba suficiente para ver, pero no lastimaba los ojos. Y con esa luz vino una fragancia. El olor penetrante a gasolina quemada y humo desapareció instantáneamente, reemplazado por algo que solo puedo describir como incienso celestial. No era incienso de iglesia, era algo más puro, más limpio, más divino. Yo permanecí arrodillado, con mi Biblia apretada contra mi pecho, incapaz de moverme. No era miedo lo que me paralizaba, era asombro absoluto. Mi mente trataba desesperadamente de encontrar una explicación lógica para lo que acababa de presenciar, pero no había ninguna. Esto no era el viento natural del desierto de Sonora. En agosto, en medio de la noche, no hay vientos en esta región, y definitivamente no hay vientos con la fuerza suficiente para apagar 13 fuegos diferentes simultáneamente. Los sicarios comenzaron a gritar. El primero que cayó fue uno de los que estaba a mi derecha. Se dejó caer de rodillas, soltando su antorcha apagada, y comenzó a temblar violentamente. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?, gritaba con terror genuino en su voz. Otro intentó correr, pero sus piernas no le respondieron, y cayó sobre la arena. El lobo, el líder, el que había ordenado mi ejecución, estaba paralizado frente a mí. Vi cómo su arma cayó de sus manos temblorosas. Su rostro, aunque cubierto por la capucha, mostraba un terror que nunca había visto en los ojos de un criminal tan endurecido. «Perdón», susurró. «Perdón, perdón, perdón». Lo repetía como un mantra desesperado. Yo seguía sin poder moverme. Seguía de rodillas, con mi Biblia, en medio de ese círculo de hombres violentos que ahora lloraban y suplicaban perdón. La luz permanecía, bañando la escena con esa luminosidad sobrenatural. Recuerdo que miré hacia la cruz carbonizada, completamente apagada, y pude ver que la madera ni siquiera estaba caliente. Cuando me atreví a tocarla minutos después, estaba fría al tacto. Imposible. Uno de los sicarios más jóvenes, no podía tener más de 17 años, se arrastró hacia mí. «Padre», sollozaba, «¿es Dios? ¿Dios está aquí?
No supe qué responder. Solo pude asentir. Porque sí, Dios estaba ahí. No había otra explicación. Lo que acabábamos de presenciar no tenía ninguna explicación natural, ninguna posibilidad científica, ninguna coincidencia razonable. Las cámaras que habían colocado para grabar mi ejecución seguían funcionando. Capturaron todo. La luz, aunque no su fuente. El momento exacto en que las llamas se apagaron. Las reacciones de terror de los sicarios. Todo quedó documentado por los mismos hombres que planeaban asesinarme. Esos videos, hermano, hermana, ahora están en manos de las autoridades federales. Son evidencia irrefutable de que algo sobrenatural ocurrió en el kilómetro 47 de la carretera que conecta Caborca con Altar. Eran exactamente las 11:47 de la noche cuando sucedió. Lo sé porque uno de los sicarios, cuando se entregó días después, me mostró su reloj. Había quedado marcado en ese momento exacto. La cruz medía 4 metros con 20 centímetros de altura, construida con madera de mezquite local, empapada en exactamente 40 litros de gasolina. 13 hombres armados, un sacerdote desarmado, y el poder ilimitado de Dios manifestándose de una manera que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Permanecí allí, de rodillas sobre la arena del desierto, rodeado por hombres que hace apenas minutos planeaban quemarme vivo. Ahora estaban postrados, llorando, algunos orando con palabras entrecortadas que probablemente no habían pronunciado desde su infancia. La luz sobrenatural comenzó a disminuir gradualmente, no de forma abrupta, sino como el amanecer que llega suavemente. Pero quedó algo en el aire, una presencia que todos podíamos sentir, como si el velo entre el cielo y la tierra se hubiera rasgado temporalmente en ese lugar olvidado del desierto de Sonora. El lobo fue el primero en hablar después de varios minutos de silencio sagrado. Se quitó la capucha, revelando el rostro de un hombre de unos 35 años, marcado por cicatrices y una vida de violencia. «Padre», dijo con voz rota, «toda mi vida he hecho cosas terribles. He matado, he torturado, he destruido familias, pero nunca había visto a Dios defender a alguien así». Lágrimas corrían por sus mejillas curtidas. ¿Cómo puedo ser perdonado después de todo lo que he hecho? Me puse de pie lentamente. Mis piernas temblaban. No de miedo, sino de la intensidad de lo que acababa de experimentar. Me acerqué a él y puse mi mano sobre su hombro. «Hermano», le dije, «el mismo Dios que apagó estas llamas para salvarme puede apagar el fuego de culpa que arde en tu corazón. No hay pecado tan grande que su misericordia no pueda alcanzar». Uno por uno, los sicarios comenzaron a quitarse las capuchas. Rostros jóvenes, demasiado jóvenes para cargar con el peso de los crímenes que habían cometido. Roberto, quien después me diría que lo apodaban el Chino, tenía apenas 19 años. José Luis, el Flaco, 22. Muchachos que deberían estar en la universidad, construyendo sus vidas, no en el desierto planeando asesinatos. Les hablé durante horas esa noche. No de condenación, sino de esperanza. Les conté sobre David, el asesino que se convirtió en el rey más amado de Israel. Sobre Pablo, el perseguidor de cristianos que se transformó en el mayor evangelista de la historia. Sobre la mujer adúltera a quien Jesús salvó de ser apedreada, diciéndole simplemente: «Vete y no peques más». Les expliqué que el mismo poder que acabábamos de presenciar estaba disponible para transformar sus vidas completamente. «Pero padre», preguntó uno de los más jóvenes, un chico de apenas 17 años que temblaba visiblemente, «¿y si el cartel nos busca? ¿Y si nos matan por traicionarlos?». Era una pregunta legítima.
Dejar el narcotráfico no es simplemente renunciar a un trabajo. Es firmar tu propia sentencia de muerte en muchos casos. Mira a tu alrededor, les dije, señalando la cruz carbonizada que debería haber sido mi pira funeraria. El mismo Dios que me protegió esta noche los protegerá a ustedes, pero necesitan tomar una decisión. Pueden regresar a su vida anterior, pretender que esto nunca sucedió, continuar en la oscuridad, o pueden elegir la luz, por difícil que sea el camino. El silencio que siguió fue denso, cargado de decisiones que cambiarían vidas. Fue el lobo quien habló primero. Me entrego, dijo con firmeza. Mañana mismo voy a la Policía Federal y confieso todo. Prefiero pasar el resto de mi vida en prisión con la conciencia limpia que un día más libre con este peso en mi alma. Yo también, dijo Roberto, el chino. Uno tras otro, 11 de los 13 hombres presentes esa noche tomaron la misma decisión. Solo 2 eligieron desaparecer en la noche, y honestamente, no sé qué fue de ellos. Pero 11 almas, 11 hombres marcados por la violencia y el crimen, decidieron entregarse al poder transformador que acababan de presenciar. No regresamos juntos. Era demasiado peligroso. Los dejé con números de contacto de abogados de derechos humanos que trabajan con nuestro ministerio, direcciones de casas seguras y la promesa de que yo personalmente testificaría a su favor ante las autoridades. Les di mi bendición, uno por uno, trazando la señal de la cruz sobre sus frentes, sobre las mismas cabezas que horas antes habían planeado mi muerte. Cuando finalmente llegué de regreso a la parroquia, eran casi las 5 de la mañana. El sol comenzaba a asomar sobre el horizonte del desierto, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Me arrodillé frente al altar de nuestra pequeña iglesia y lloré. Lloré de alivio, de asombro, de gratitud. Lloré por todos esos muchachos que habían sido rescatados esa noche de una manera que yo nunca hubiera podido lograr por mis propios medios. En los días siguientes, las noticias comenzaron a circular. Primero fue Roberto, el chino, quien se presentó en la comandancia de la Policía Federal en Hermosillo. Luego José Luis, el flaco. Uno tras otro, se entregaron voluntariamente, trayendo consigo las cámaras con las grabaciones de esa noche en el desierto. Los oficiales que revisaron esos videos quedaron atónitos. Me buscaron inmediatamente para interrogarme. El comandante Miguel Ángel Rodríguez, un hombre serio de unos 50 años con 30 años de servicio en la Policía Federal, me citó en su oficina. Puso las grabaciones frente a mí. «Padre Vargas», me dijo, «en todos mis años de servicio he visto muchas cosas. He visto maldad pura. He visto violencia indescriptible. Pero esto», señaló la pantalla donde se veía el momento exacto en que las llamas se apagaron. «Esto no tiene explicación. Hemos consultado con meteorólogos, con físicos, con expertos en combustión. Ninguno puede explicar cómo 13 fuegos se apagaron simultáneamente en un área sin viento documentado». «¿Usted qué cree que pasó, comandante?», le pregunté. Él se quedó callado por un largo momento. Finalmente dijo: «Padre, soy un hombre de ciencia, de evidencia, pero también fui criado en la fe católica. Mi abuela me enseñó que Dios hace milagros. Creo que presencié uno en este video». Los psicólogos forenses que entrevistaron a los sicarios arrestados confirmaron algo extraordinario. Todos mostraban síntomas de estrés postraumático consistente con haber presenciado un evento que sobrepasó su capacidad de comprensión racional. No estaban actuando. No estaban mintiendo para reducir sus sentencias. Genuinamente habían experimentado algo que transformó su entendimiento de la realidad. Pero lo que sucedió esa noche fue solo el comienzo. Las transformaciones que siguieron
Los cambios masivos que se desencadenaron fueron aún más extraordinarios que la misma intervención divina que los provocó. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de acontecimientos que jamás olvidaré. Roberto, el chino, fue el primero en presentarse en la comandancia de Hermosillo. Llevaba consigo no solo su confesión, sino las grabaciones de esa noche en el desierto. Cuando el comandante Miguel Ángel Rodríguez revisó los videos, me llamó inmediatamente. «Padre Vargas, necesito que venga a la comandancia. Hay algo que debe ver». Cuando llegué, encontré una sala llena de oficiales federales observando las grabaciones una y otra vez. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el sonido de las llamas en el video, y luego ese viento sobrenatural que las apagó. «Padre», me dijo el comandante con voz temblorosa, «hemos consultado con meteorólogos del Instituto Nacional. En el desierto de Sonora, especialmente en agosto, no hay registros de vientos nocturnos con esta intensidad. De hecho, esa noche en particular, todas las estaciones meteorológicas de la región reportaron vientos de 0 kilómetros por hora. Me mostró los reportes oficiales, datos científicos irrefutables que confirmaban lo imposible de lo que habíamos experimentado. Pero hay más», continuó el comandante. «Hemos analizado las grabaciones cuadro por cuadro. La luz que aparece después de que las llamas se apagan no tiene fuente identificable. No viene de arriba, no viene de los lados. Simplemente está ahí, iluminando todo sin proyectar sombras direccionales. Nuestros expertos en video forense nunca habían visto algo así». Trajeron a psicólogos forenses para entrevistar a los sicarios arrestados. La doctora Patricia Méndez, una psicóloga con 20 años de experiencia evaluando criminales, me buscó después de sus sesiones. «Padre Vargas, he entrevistado a cientos de criminales en mi carrera. Muchos fingen arrepentimiento para reducir sentencias. Pero estos hombres…» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Estos hombres muestran síntomas consistentes con trauma de testigos de eventos sobrenaturales. No están actuando. Genuinamente experimentaron algo que sobrepasó su capacidad de comprensión racional». Me explicó que todos mostraban el mismo patrón: disrupciones del sueño, con pesadillas recurrentes sobre luces y fuego, hipervigilancia espiritual, necesidad compulsiva de oración y lectura de textos religiosos, rechazo visceral a cualquier actividad que percibieran como pecaminosa. «En términos clínicos», dijo la doctora, «es como si hubieran tenido un encuentro con lo divino que literalmente reconfiguró sus cerebros». Pero las transformaciones no se limitaron a los 11 que se entregaron. La noticia de lo sucedido esa noche comenzó a circular por los canales clandestinos del narcotráfico. Los carteles intentaron suprimirla, amenazando de muerte a quien hablara del milagro del Padre. Pero no pudieron detener lo que Dios había puesto en movimiento. En la primera semana después del evento, 3 jóvenes sicarios de diferentes células del cartel llegaron a mi parroquia. No venían a amenazarme. Venían buscando el mismo escape que habían encontrado sus compañeros. «Padre», me dijo uno de ellos, un muchacho de 16 años con lágrimas corriendo por su rostro, «si Dios lo protegió a usted de esa manera, significa que Él también puede protegerme a mí si dejo esto, ¿verdad?». Al mes, eran 20. A los 2 meses, 47. A los 6 meses, 127 jóvenes sicarios habían llegado a nuestro ministerio pidiendo ayuda para salir del narcotráfico. 127 almas que el enemigo había reclamado como suyas. Ahora, buscando la luz que habían escuchado, brilló en el desierto aquella noche de agosto. María Guadalupe Morales, aquella madre desesperada cuyo hijo habíamos rescatado años atrás, se convirtió en pieza fundamental de esta expansión. Su hijo Daniel, quien ahora estudiaba para ser maestro, comenzó a dar testimonio en las escuelas sobre su transformación.
Carmen Leticia Herrera expandió nuestra red de casas seguras de 3 a 15 ubicaciones en todo Sonora. Pero no todo fue fácil, hermano, hermana. El cartel Los Chapitos no tomó esto a la ligera. Perdían soldados, perdían control, perdían el miedo que era su principal arma de reclutamiento. 2 semanas después del evento en el desierto, encontraron a uno de nuestros colaboradores, un diácono llamado Fernando, ejecutado con un mensaje para mí. El milagro del desierto fue suerte. La próxima vez no habrá viento que te salve. Confieso que el miedo regresó. Esa noche, solo en mi celda, me pregunté si debía continuar. Si mi persistencia no estaría poniendo en riesgo a más personas inocentes. Oré durante horas, buscando dirección, buscando claridad. Y entonces recordé las palabras que me había dicho el lobo antes de ser transferido a prisión. Padre, cuando vi esas llamas apagarse, entendí que hay fuerzas en este universo mucho más poderosas que cualquier cartel. Si usted se detiene ahora, mi transformación no habrá servido de nada. Él tenía razón. Esa noche tomé la decisión de expandir el ministerio, no reducirlo. Si Dios me había protegido de manera tan extraordinaria, era porque tenía un propósito que cumplir. No podía defraudar esa confianza divina por miedo a las amenazas humanas. Y Dios respondió. De los 127 jóvenes que llegaron en esos primeros 6 meses, 89 completaron nuestro programa de rehabilitación con éxito. 89 muchachos que debían estar muertos o en prisión, ahora reconstruyendo sus vidas. Algunos retomaron sus estudios, otros aprendieron oficios, carpintería, mecánica, electricidad. Varios, como José Luis el Flaco y Roberto el Chino, comenzaron ministerios cristianos dentro de las prisiones donde cumplían sus sentencias. El impacto se multiplicó de formas que nunca imaginé. 23 madres de sicarios, inspiradas por María Guadalupe y Carmen Leticia, formaron un ministerio de oración específico para la transformación de hijos involucrados en el crimen organizado. Se reunían todos los miércoles en la parroquia, orando por nombres específicos, intercediendo por muchachos que aún estaban perdidos en la oscuridad del narcotráfico. Pero quizás la transformación más impactante fue la del propio cartel. 6 meses después del evento en el desierto, recibí un mensaje a través de un intermediario. Era de los líderes de los Chapitos. El mensaje era breve pero claro. Los sacerdotes católicos en Sonora son zona prohibida. Quien toque a un padre responde con su vida ante nosotros. Hermano, hermana, déjame que esto penetre en tu corazón. El mismo cartel que intentó quemarme vivo ahora declaraba a los sacerdotes intocables en su territorio. No porque temieran a la policía, no porque temieran a las autoridades, temían al Dios que había manifestado su poder de manera tan irrefutable esa noche de agosto. Si este testimonio tocó tu corazón, si sientes que Dios te está hablando ahora mismo, quiero que sepas que ese mismo poder está disponible para ti. No importa cuán oscura sea tu situación, no importa cuán imposible parezca tu circunstancia. El mismo Dios que apagó las llamas en el desierto de Sonora puede intervenir en tu vida de maneras que sobrepasan toda comprensión humana. Pero mi historia no terminó ahí. Lo que sucedió esa noche en el desierto no fue solo un evento aislado, una manifestación divina para salvar mi vida. Fue el catalizador de una transformación que continúa expandiéndose hasta el día de hoy. Fue el comienzo de un camino que me cambiaría para siempre. Déjame contarte cómo ese evento transformó no solo a los sicarios, no solo al cartel, sino a mí mismo. Porque, hermano, hermana, después de experimentar el poder de Dios de esa manera tan tangible, tan irrefutable, no puedes regresar a ser quien eras antes. Algo cambia en lo profundo de tu ser. El miedo que antes te paralizaba simplemente desaparece.
En los meses siguientes, expandí el ministerio a otros estados de México. Primero fue Sinaloa, el corazón del territorio del cartel. Mis superiores eclesiásticos estaban aterrorizados. «Ernesto, es suicidio», me decían, pero yo sabía que estaba protegido por algo mucho más poderoso que cualquier amenaza humana. Establecimos casas de rehabilitación en Culiacán, en Mazatlán, en Los Mochis, lugares donde el narcotráfico reinaba sin oposición. Luego fue Michoacán, donde los caballeros templarios controlaban poblaciones enteras. Después Tamaulipas, donde el cartel del Golfo y los Zetas se disputaban el territorio con una violencia que dejaba pueblos fantasmas a su paso. En cada lugar, el patrón se repetía: amenazas iniciales, confrontación directa y, eventualmente, respeto forzado por el poder que habían escuchado, se manifestó en Sonora. No fue fácil. Hubo momentos de peligro extremo. En Tijuana, 2 sicarios del cartel Arellano Félix me interceptaron saliendo de una misa nocturna. Me metieron en un vehículo, con armas apuntando a mi cabeza. «Padre milagroso», dijo uno con sarcasmo, «vamos a ver si tu Dios te salva esta vez». Condujeron hacia el Cañón de los Laureles, un lugar conocido por ser cementerio de ejecutados. Yo oraba en silencio, preparándome para lo que viniera. Pero entonces, en medio de la carretera, apareció un retén de la Guardia Nacional. Una operación aleatoria de rutina, me dijeron después. Pero yo sé que no fue aleatorio. Fue otra manifestación de protección divina, menos espectacular que el evento del desierto, pero igualmente milagrosa. Los sicarios intentaron huir. Fueron arrestados. Yo quedé libre, y cuando los oficiales revisaron el vehículo, encontraron evidencia de otros 3 asesinatos planeados para esa noche. Mi intercepción no solo me salvó a mí, salvó 3 vidas más. ¿Coincidencia? No, hermano. Protección angélica. Estos eventos fortalecieron mi fe de maneras que nunca imaginé posibles. El miedo que antes me paralizaba cuando entraba en territorios peligrosos simplemente dejó de existir. No porque fuera valiente por naturaleza, sino porque había visto con mis propios ojos que cuando cumples el propósito divino para tu vida, estás bajo una protección que ninguna fuerza humana puede penetrar. Comencé a entrenar a otros sacerdotes en lo que llamamos ministerio de alto riesgo, enseñándoles no tácticas de supervivencia, sino principios de fe inquebrantable. 15 iglesias en México adoptaron nuestro modelo. Sacerdotes que antes ministraban en comodidad suburbana, ahora entraban voluntariamente en las zonas más peligrosas del país, llevando esperanza donde solo había desesperación. Pero quiero ser honesto contigo. Este camino no es para los tibios. No es para quienes buscan una fe cómoda, una espiritualidad de fin de semana. Es para quienes están dispuestos a arriesgar todo por cumplir el propósito que Dios ha puesto en sus corazones. Es para quienes entienden que la verdadera vida cristiana no es evitar el peligro, sino confiar en que Dios te protegerá en medio del peligro, cuando estás haciendo su voluntad. Y aquí está el mensaje que necesito que escuches, hermano, hermana. Tal vez no estás llamado a ministrar en zonas de narcotráfico. Tal vez tu llamado es proteger a tu familia en un vecindario difícil. Tal vez es mantener tu integridad en un trabajo corrupto. Tal vez es testimoniar tu fe en una universidad hostil al cristianismo. Tal vez es perdonar a quien te hirió profundamente. Sea cual sea tu llamado, el mismo poder que me protegió en el desierto de Sonora está disponible para ti. Porque el principio es universal. Cuando caminas en obediencia al propósito divino para tu vida, activas una protección sobrenatural que ninguna fuerza del infierno puede quebrantar. No prometo que será fácil. No prometo que no habrá momentos de terror. Yo los tuve,
Los tengo aún. Pero prometo que Dios es fiel. Prometo que su poder es real. Prometo que su protección es inquebrantable. Elena, sé que me escuchas y estás preocupada por tus hijos. Temes por su seguridad en un mundo cada vez más peligroso. Quiero que sepas que el mismo Dios que protegió al padre Ernesto en el desierto puede rodear a tus hijos con ángeles protectores. Pero necesitas orar con fe, no con miedo. Necesitas declarar protección divina sobre ellos, no angustiarte por las 1000 cosas que podrían salir mal. Javier, sé que has experimentado cosas que no puedes explicar. Momentos donde sentiste la presencia de Dios de manera tangible, pero dudaste si fueron reales o imaginación. Déjame validar tu experiencia. Dios sigue manifestándose hoy de maneras extraordinarias. Lo que viviste fue real. No dejes que el escepticismo del mundo moderno robe la autenticidad de tu encuentro divino. Sofía, sé que buscas experiencias espirituales auténticas en un mundo lleno de falsificaciones. Quiero que sepas que el Dios que apagó las llamas en Sonora es el mismo que anhela manifestarse en tu vida. Pero requiere algo de ti: disponibilidad radical, voluntad de dejar la comodidad, compromiso de cumplir su propósito aunque te cueste todo. La transformación que experimenté esa noche continúa hasta hoy. No solo cambió mi ministerio, cambió mi forma de ver cada desafío, cada amenaza, cada momento de incertidumbre. Porque cuando has visto a Dios manifestarse de manera tan poderosa, ya no puedes temer a nada ni a nadie. Has tocado lo eterno, has experimentado lo sobrenatural, y esa experiencia te marca para siempre. Hoy, 8 años después de aquella noche en el desierto, nuestro ministerio se ha expandido a 5 estados mexicanos. Tenemos un equipo de 23 sacerdotes entrenados en ministerio de alto riesgo. Hemos establecido centros de rehabilitación con capacidad para 200 jóvenes simultáneamente. Organizaciones internacionales de derechos humanos han reconocido nuestro trabajo, aunque nosotros sabemos que el verdadero reconocimiento viene de ver vidas transformadas. 1,247 ex sicarios han pasado por nuestro programa. 1,247 muchachos que debían estar muertos o destruyendo vidas, ahora reconstruyendo las suyas. El 67% ha completado educación secundaria. El 34% ha establecido negocios familiares legales. El 23% se ha dedicado al ministerio cristiano, llevando el mismo mensaje de transformación que ellos experimentaron. Y el modelo se ha replicado más allá de México. Iglesias en Colombia han adoptado nuestro enfoque para ministrar a exguerrilleros y paramilitares. En Honduras, trabajan con pandillas. En El Salvador, con miembros de la MS-13 buscando salida. El poder de Dios que se manifestó en el desierto de Sonora está transformando vidas en todo el continente. Pero más importante que los números, más importante que las estadísticas, es cada rostro individual. Cada madre que recuperó a su hijo, cada joven que escapó de una vida de violencia, cada familia restaurada, cada alma arrancada de las garras del enemigo. Esos son los verdaderos frutos de aquella noche donde Dios demostró que su poder no tiene límites. Y aquí está lo extraordinario. Desde aquella noche de agosto, nunca más he recibido una amenaza creíble de ningún cartel. Puedo entrar y salir de territorios donde otros sacerdotes no se atreven a pisar, no porque sea especial, no porque tenga algún poder propio, sino porque los criminales saben lo que sucedió. Saben que tocarme es desafiar al Dios que apagó las llamas, y ese es un riesgo que ninguno está dispuesto a tomar. ¿Ves el principio, hermano, hermana? Cuando Dios te protege de manera tan evidente, esa protección se vuelve tu reputación. Se vuelve tu escudo no solo físico, sino espiritual. Los demonios que acechan en la oscuridad del crimen organizado
reconocen cuando alguien camina bajo cobertura divina y retroceden. Esto no es arrogancia, es testimonio, es evidencia, es realidad verificable. Y está disponible para ti si tienes el valor de caminar en obediencia radical al propósito que Dios ha puesto en tu corazón. Hermano, hermana que me escuchas desde cualquier rincón del mundo hispano, tal vez sientes que Dios te está llamando a algo que te parece peligroso o imposible. Tal vez es confrontar una injusticia en tu trabajo. Tal vez es testimoniar tu fe en un ambiente hostil. Tal vez es perdonar a quien te hirió profundamente. Tal vez es cambiar completamente de vida, dejar atrás lo seguro y conocido para seguir un llamado que no tiene sentido para quienes te rodean. Quiero que sepas que Dios tiene un propósito específico y único para tu vida, y Él te protegerá sobrenaturalmente mientras cumples su voluntad. No estoy hablando de teoría teológica, estoy hablando de experiencia vivida, de fuego que debió quemarme pero se apagó con viento de la nada, de balas que debieron matarme pero nunca llegaron a su destino, de amenazas que debieron destruirme pero se disolvieron ante el poder de la oración. Lo que vivimos en el desierto de Sonora no fue casualidad. Fue demostración del poder ilimitado de nuestro Dios para proteger a sus hijos fieles. Fue mensaje claro de que cuando caminas en obediencia, cuando cumples tu propósito divino sin importar el costo, activas niveles de protección angelical que sobrepasan toda comprensión humana. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, declaro protección sobrenatural sobre cada persona que escucha este testimonio en este momento, sobre cada hermano, cada hermana que siente tu llamado pero tiene miedo. Fortalece su fe, elimina sus miedos, confirma su llamado divino. Que vean señales de tu presencia en su vida diaria, que experimenten sincronías imposibles que solo pueden explicarse por tu intervención. Que caminen en la confianza de que tú vas delante de ellos, preparando el camino, cerrando bocas de leones, apagando fuegos de adversidad. Amén. Si Dios está hablando a tu corazón ahora mismo, no ignores su voz. Este no es momento para la tibieza. No es momento para postergar. Es momento de decisión radical. Busca consejería pastoral en una iglesia local comprometida con la verdad bíblica. Únete a una comunidad de creyentes que te sostengan en oración. Comienza a orar diariamente. No oraciones religiosas vacías, sino conversaciones reales con el Dios que desea manifestarse en tu vida. Lee tu Biblia buscando promesas específicas para tu situación. Ayuna si es necesario, buscando claridad sobre tu propósito. Rodéate de personas que te animen en tu fe, no que te desanimen con su escepticismo. Y sobre todo, da el primer paso de obediencia. Aunque tiemble todo tu ser, aunque no veas el camino completo, aunque parezca locura a los ojos del mundo, porque te prometo, por todo lo que he vivido, por todo lo que he experimentado, que cuando das ese primer paso de obediencia radical, Dios responde. Tal vez no con fuego del cielo, tal vez no con vientos sobrenaturales, pero responde. Con puertas que se abren misteriosamente, con personas que llegan en el momento exacto, con recursos que aparecen cuando más los necesitas, con paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de circunstancias que deberían destruirte. Y si ya estás caminando en obediencia, si ya estás cumpliendo tu propósito divino, enfrentando oposición y peligro, déjame animarte. No estás solo. Hay un ejército de ángeles rodeándote, invisible a tus ojos pero real. Hay intercesores orando por ti sin que lo sepas. Hay un Dios que vigila cada paso tuyo, que cuenta cada lágrima, que registra cada sacrificio y que te recompensará más allá de lo que puedes imaginar.
Mi historia en el desierto de Sonora no es única. Es solo una manifestación más del Dios que nunca ha dejado de hacer milagros. El mismo poder que liberó a Israel de Egipto, que cerró bocas de leones para Daniel, que sacó a Pedro de la prisión, que resucitó a Lázaro, que venció la muerte en la cruz del Calvario. Ese mismo poder está disponible hoy, en tu vida, en tu circunstancia, en tu desafío aparentemente imposible. Solo requiere una cosa de ti: disponibilidad. Voluntad de decir sí a Dios, aunque no entiendas todo el plan. Compromiso de confiar, aunque no veas el resultado. Fe de seguir caminando, aunque tiemblen tus piernas. Porque cuando Dios encuentra un corazón disponible, un espíritu dispuesto, una vida rendida completamente a su propósito, no hay límite a lo que puede hacer. Esa noche en el desierto, arrodillado sobre la arena caliente con una cruz en llamas a mis espaldas, aprendí que servir a Dios no es seguro, pero es lo único que importa. Aprendí que la comodidad no es el objetivo de la vida cristiana. El propósito sí lo es. Aprendí que vale más un día cumpliendo la voluntad divina en peligro mortal, que 1000 días de existencia vacía en seguridad confortable. Y esa lección ha marcado cada decisión que he tomado desde entonces. Cada vez que enfrento una amenaza, recuerdo esas llamas apagándose. Cada vez que el miedo intenta paralizarme, recuerdo ese viento de ninguna parte. Cada vez que dudo si vale la pena continuar, recuerdo los rostros de 1247 jóvenes que ahora viven en libertad. Hermano, hermana, este es mi testimonio. Esta es mi historia. Pero más importante, este es el carácter del Dios al que sirvo, al que tú también puedes servir. Un Dios que interviene, un Dios que protege, un Dios que transforma, un Dios que no ha cambiado desde los tiempos bíblicos, que sigue haciendo milagros, que sigue manifestándose con poder, que sigue buscando corazones dispuestos a confiar en Él completamente. La pregunta no es si Dios tiene poder para intervenir en tu vida. La pregunta es si estás dispuesto a darle la oportunidad. Si estás dispuesto a obedecer aunque no entiendas. Si estás dispuesto a confiar aunque no veas. Si estás dispuesto a arriesgar la comodidad por el propósito, la seguridad por el llamado, la aprobación humana por la aprobación divina. Yo tomé esa decisión hace 25 años cuando fui ordenado sacerdote. La reconfirmé hace 8 años cuando decidí continuar el ministerio a pesar de las amenazas. Y la renuevo cada mañana cuando me arrodillo en oración y digo: Señor, úsame como tú quieras, llévame donde tú necesites, haz conmigo lo que tú desees. Y Él lo ha hecho. Me ha usado más allá de lo que imaginé posible. Me ha llevado a lugares donde nunca pensé ir. Ha hecho conmigo lo que solo su sabiduría podía diseñar. Y en el proceso, me ha mostrado una vida de significado, propósito y aventura con Él que ninguna existencia cómoda podría igualar. Esta es la vida que Él ofrece a cada uno de sus hijos. No una vida fácil, una vida significativa, no una vida segura, una vida protegida sobrenaturalmente. No una vida de comodidad, una vida de propósito eterno. La decisión es tuya, hermano, hermana. El Dios del desierto de Sonora te está llamando. ¿Responderás? Suscríbete al canal para más testimonios que cambiarán tu vida. Porque esta historia es solo una de miles. Cada semana compartimos testimonios verificables de cómo Dios continúa manifestándose con poder en el mundo hispano. Historias que fortalecerán tu fe, que confirmarán que servir a Dios vale la pena, que te darán el valor para dar tu próximo paso de obediencia. Y si este testimonio tocó tu corazón, compártelo. Hay alguien en tu familia, en tu círculo de amigos,
en tu comunidad, que necesita escuchar que Dios sigue haciendo milagros, que necesita saber que no está solo en su lucha, que necesita la esperanza que solo viene de saber que el poder sobrenatural de Dios está disponible hoy, no solo en historias antiguas de la Biblia, sino en el presente, en nuestra realidad, en nuestras vidas. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente. Que su protección angelical te rodee, que su propósito se cumpla en tu vida, y que algún día tú también tengas un testimonio de intervención divina que compartir, que inspire, que transforme, que demuestre al mundo que nuestro Dios vive, que nuestro Dios actúa, que nuestro Dios es fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.